A esta hora, como todos los días. Bueno, vamos el devocional a llevar un de tema hoy mañana oirás bastante mi voz. interesante. Una Quiero que usted le ponga reflexión mucha atención sobre a este la tema palabra de que vamos Dios. a llevar en este en día. conexión con Poderosa Y Celestial si es posible, Radio. pues tome lápiz, Disponga tome su mente y su papel corazón para que tome para nota escuchar la de palabra del Señor. todas estas cosas que nosotros queremos enseñar para que usted también lo haga, lo enseñe, como decimos popularmente, lo eche para adelante. Temas que hemos desarrollado en los ayunos de los sábados. Vamos a mirar las fases, cómo operan los espíritus inmundos. Fases de cómo operan los espíritus inmundos. Y realmente pues podemos mirar por el momento 3 fases importantes. La primera fase es la opresión. La segunda fase es la obsesión. La tercera fase es la compulsión. Y creo que hay una última fase que es la posesión. Cuando ya alguien está poseído. Entonces, fíjese que dice en la palabra del Señor, vamos a estar leyendo algo por acá, para que usted que es una persona que se interesa por estos temas bastante importantes, porque nosotros trabajamos en lo espiritual. El evangélico cristiano trabaja en lo espiritual, debe trabajar en lo espiritual. Lo que nos compete a nosotros, diríamos como la razón de ser, fuera de la salvación, obviamente, es la parte espiritual. Cómo manejar la parte espiritual. Y recuerde que en la palabra del Señor en los evangelios dice que hablaremos en lenguas y aunque tomemos, dice, cosas mortíferas no nos harán daño. Vamos a andar en batallas espirituales mientras que estemos acá en esta tierra. Vamos a andar en batallas espirituales. Pero vamos a Hechos capítulo 10, 38. Hechos 10:38. Vamos a ver qué nos dice Hechos 10:38. Usted puede tomar nota, puede verificar su Biblia electrónica, su Biblia tradicional, o puede atentamente escuchar. Hechos capítulo 10:38. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces fíjense que ya el apóstol Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, da como testimonio que a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder también. O sea que la unción del Espíritu Santo se descarga en una persona y también se descarga el poder de Dios en la persona. Usted y yo estamos impregnados de la unción del Espíritu Santo y del poder de la unción del Espíritu Santo. Recuerden que en Hechos capítulo 2, el Señor les da una orden a ellos. La orden que les da a ellos es que se quedaran en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, les dice. Y vendrá la promesa dentro de muy
pocos días. Entonces dice la palabra que cuando ellos estaban juntos unánimes, vino del cielo un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Porque la promesa era que iba a descargarse la unción del Espíritu. E iba a venir con poder sobre ellos, si ellos esperaban la promesa. Entonces, una de las cosas importantes que el Señor nos regala a nosotros es la que dice Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo. Es como un sello. No solamente Jesús de Nazaret, sino también usted y yo, como copartícipes de la herencia de la unción del Espíritu Santo. También por acá dice en Lucas capítulo 4. Vámonos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. En el versículo 18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y mire lo que dice: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Pero oprimidos por quién, pastor? Por el diablo. Porque en Hechos 10:38 dice que las personas sufren una opresión diabólica. En una opresión diabólica es lo primero que de pronto muchas personas experimentan, una opresión diabólica. Pero, ¿qué entendemos, pastor, como opresión? Bueno, vamos a mirar el término opresión en el diccionario para ver qué nos interpreta la palabra opresión. Entonces, la opresión se refiere a la acción o efecto de oprimir. Oprimir es una molestia producida por algo que oprime, que presiona. Es como un ahogo, es una angustia, es una congoja. Entonces, tener opresión prácticamente significa eso, que usted sienta una manifestación. Una manifestación. En el significado bíblico tiene un significado multifacético. Una opresión. Alguien la está oprimiendo, usted la está presionando. Y esto tiene que ver en la parte espiritual como una crueldad, una injusticia, un sufrimiento, una imposición de cargas pesadas. Y esto tiene que ver también con la parte individual o también con la parte social. No se nos debe olvidar la parte social. En la sociedad se genera mucha injusticia social, mucha opresión, mucha tiranía política, mucha persecución, inclusive persecución religiosa. Y eso tiene que ver mucho con la parte de las fuerzas demoníacas. Son cargas que muchos experimentan o experimentamos, porque realmente la experimentamos nosotros. Entonces, la parte social, la parte común, la parte gubernamental, la de todos los gobiernos a nivel internacional, también ejercen esa opresión muchas veces sobre el ciudadano. Recuerdo que
el Señor confronta a los fariseos y confronta también a los que no eran seguidores de él. Y él le dice, eso está por allá en Mateo capítulo 23, 4, cuando Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Y entonces les dice a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Fíjense, háganlo y guárdenlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Prácticamente lo que el Señor dice era que los escribas y los fariseos eran unos hipócritas. Eran unos hipócritas, porque exigían, pero no hacían. Y en el 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjese lo que dice el Señor. Ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cómo se llama eso, pastor? Opresión. Opresión. Está demostrado que el mismo hombre, la humanidad, es muy ventajoso, es muy dado a oprimir a otras personas, en las empresas, en las diferentes entidades, oprimir. Pero todo esto es una fuerza demoníaca, que lo dice, el Señor lo dice, que Él venía haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cualquiera que sea la opresión, cualquiera, espiritual, religiosa, social, política, todo lo que tenga que ver con la parte humana, es una opresión dictada por Satanás. Eso lo tiene que tener usted muy en cuenta. Pero debe actuar de una manera inteligente, de una manera sabia. Pedirle la dirección al Señor para usted confrontar esa opresión. Ahora, en el libro profético de Oseas, capítulo 5, 11, ahí en la RB60, dice, Efraín es vejado, con B corta, vejado. No dice dejado, no, dice vejado, con B corta y J. Dice que Efraín es vejado. Sigamos leyendo. Vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Entonces la palabra vejar con B corta significa maltratar, significa oprimir. O sea, como un maltrato físico, un abuso físico, un abuso intelectual, un maltrato psicológico, un desprecio, una persecución, un abuso de poder. Entonces fue oprimido. Entonces la opresión cabalga en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahí el Señor nos habla de la opresión, oprimidos. Esa es la primera fase de cómo operan los espíritus inmundos en una persona, por la opresión. Pastor, ¿y cómo hago yo cuando estoy o me siento oprimido? Bueno, hay muchas salidas. Recuerde que hay una palabra que dice que si vienen contra ti por un camino, huirán delante de ti por 7 caminos. Pero eso no es así de que van a huir de ti por 7 caminos, porque si no, tiene que estar la persona en mucha oración. Y la oración no se busca cuando usted está oprimido. Fíjese, la
la oración no se busca cuando usted está en problemas. La Biblia nos habla de que la oración es permanente, es una frecuencia, es una secuencia. La oración. Que la misma palabra dice orad sin cesar, orad en todo tiempo. Entonces la oración debe ser frecuente, permanente, no en los momentos de peligro, hermano. Estamos completamente errados, equivocados. No en los momentos de peligro, no en los momentos cuando una ciudad, una región, un país entra en caos. No. Ese no es el momento de convocar oración, hermano mío. Estamos muy equivocados con eso. Porque la oración es permanente, debe ser permanente, frecuente, completamente con frecuencia. Entonces, cuando suceden todas estas cosas, nosotros siempre le debemos llevar una ventaja al enemigo. Cuando suceden estas cosas, ya nosotros debemos estar de rodillas. De rodillas. Así como un ejemplo, pastor, como Daniel. Fíjese que Daniel era oprimido allá en el pueblo babilónico. Pero él doblaba rodillas. Inclusive lo oprimieron y lo acusaron porque él doblaba rodillas. Mas sin embargo, él nunca dejó de hacerlo. Por eso es que la palabra en la segunda carta de los Corintios, tome nota, hermano mío, segunda carta de los Corintios capítulo 2, 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero fíjate que el Señor nos dice, para que Satanás no gane ventaja. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Oprimir para ganar ventaja. Pero cuando él oprima, porque esta parte de la segunda carta a los Corintios habla sobre el perdón. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, entre paréntesis dice, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahora, dice obviamente que hay que perdonar, ¿verdad? Porque por la falta de perdón, el enemigo también te oprime o te señala. No has perdonado, no has perdonado, no has perdonado, no has perdonado, y te va arrinconando. Hay algunas frases populares que dicen que estoy entre la espada y la pared. Pero es por eso. Y muchos hermanos me han preguntado que tienen situaciones difíciles. Y yo le digo, mire, es que el problema es que usted no ha perdonado. Usted tiene que perdonar. Así no le guste. Así no le gusta perdonar o pedir perdón. Lo tiene que hacer. Es un deber como cristiano evangélico. Es un deber. Querramos o no querramos hacerlo, es un deber de todo cristiano perdonar y pedir perdón. Porque la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese que esta parte de la fase opresión, de la opresión, nos ha dado a desarrollar muchas cosas. Porque eso es lo primero, la opresión. Una persona cuando se siente oprimida es el primer, diríamos, darle la apertura al enemigo para que lo domine a uno. Y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Porque esta es una batalla, hermano. Esta es una batalla. Él tira para su lado y nosotros también tiramos para el lado de nosotros. Por eso es que Gálatas capítulo 5 nos habla a nosotros y dice que estas dos cosas se oponen. ¿Qué se opone, pastor? Las obras de la carne, ¿verdad? Y la unción del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo pelea por nosotros. Y no se vaya a sorprender con lo que yo le voy a decir. Pero Satanás también pelea por nosotros. Esta es una guerra. Él está peleando por nosotros. Para que nuestras almas se pierdan, hermano. A él le conviene que un cristiano evangélico se vaya para el mundo y esté atado.
para que lo tenga atado con un lazo. Por eso es que la recomendación del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5:16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne contra, dice la palabra, contra el espíritu. Ese espíritu está escrito con E mayúscula, o sea, hablando del Espíritu Santo. Entonces, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pastor, ¿cuál es la cita? Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Esta es una lucha. Entonces él quiere dominar la carne, ¿verdad? El enemigo quiere dominarnos en la carne porque las acciones de la carne es lo que lo alimentan a él. A él lo vuelven fuerte en una persona. Pero también está el Espíritu Santo, que es el que está peleando por nosotros. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto, en resumen, es lo que tiene que ver con la opresión. Primera fase de cómo operan los espíritus inmundos. Si usted se está sintiendo oprimido de una u otra forma, enseguida debe inclusive llamar a su pastor. Llamar a la persona o un respaldo, un apoyo de un hermano que usted considere o una hermana que usted considere, no la amistad, fíjate, no la familiaridad, no, que usted considere que es una persona que puede respaldarla, que tiene unción, porque la palabra dice acá que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. No todo el mundo, aunque diga que tiene el Espíritu Santo, tiene desarrollado el poder. No todo el mundo tiene desarrollado el poder. Bendito y alabado el nombre del Señor. La segunda fase, fíjate que nos demoramos bastante ahí en la primera fase. La segunda fase es la obsesión. Y Proverbios capítulo 23:4. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que hay una obsesión por tener plata, por tener dinero. La gente está obsesionada en este tiempo por tener dinero, hermano. Tiene un afán por conseguir dinero y, como dicen por ahí, dinero fácil. Esa es una obsesión, es una de las obsesiones. Por eso es que la misma palabra nos dice acá, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O que es que no, pastor, es que usted está equivocado, porque entonces ¿cómo voy a vivir yo sin dinero? No estamos hablando de que el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo sea el dinero, porque de igual manera el dinero es necesario. Lo que quiere decir aquí la cita bíblica es que todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Pero, ¿para qué, pastor? ¿Por qué? Mucha gente que piensa en el dinero, pero no para usarlo de una manera normal, sino por el deseo de amontonarlo. Es que el pecado está en que usted desee amontonar mucho dinero, inclusive diríamos por ahí como tener un colchón de dinero, acostarse sobre el dinero, donde muchas veces, aunque el dinero es necesario, para todas las cosas el dinero es necesario, ¿sí? Pero otra cosa es cuando ya la persona se obsesiona en tener mucho dinero, mucha plata, porque es como, se vuelve ya como una enfermedad. Es un mal. La palabra dice que es un mal, es una enfermedad. Es algo que está realmente y que vea, la persona hace lo que sea por ese afán. Es un afán.
es un mal. Por eso es que dice en algunas versiones, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es una avaricia. Es una codicia. Aleluya. Entonces el problema no es el dinero, hermano. El problema no es el dinero. El problema es la obsesión que yo quiero tener por el deseo de amontonar. Amontonar y amontonar. Y mire, Eclesiastés nos dice algo muy cierto. Dice que desnudo venimos y desnudo nos vamos de este mundo. Entonces dice que no nos llevamos nada prácticamente. Pero nosotros, mi concepto, es mi ángulo, nosotros, los cristianos evangélicos, sí nos llevamos algo. Nos debemos llevar algo. ¿Qué es, pastor? El amor de Dios en nuestro corazón. Para que se cumpla una palabra que dice en Isaías. Entonces, mi palabra, dice, yo no la dejo caer por tierra. De mi palabra, ¿verdad? No regresará a mí vacía, dice el Señor, sino que hará todo aquello por el cual yo lo hago. Imagínese ese poder tan tremendo del Señor. Dice que su palabra no regresará a él vacía. O sea que todo cristiano evangélico que se respete y que parta, por eso tenemos que luchar todos los días por esto. ¿Por qué, pastor? Por el amor de Dios en nuestro corazón. Que no se vaya. Y una persona puede partir de acá de esta tierra, cualquiera, a cualquier edad. Lo importante es que se lleve el amor de Dios en su corazón. Eso es lo que lo va a salvar. Eso es lo que lo va a salvar. Y también repartirlo, dejar acá un legado, dejar una semilla sembrada. Por eso es que él dice, muchos me dirán en aquellos tiempos o en aquellos días. Dirán, Señor, ábrenos. Ábrenos. Y yo les responderé, dice el Señor. No os conozco, hacedores de maldad. Y muchos dirán en aquellos tiempos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre liberamos endemoniados, en tu nombre. Dice, no os conozco. Y hay una versión que dice, porque lo que tenías que hacer no lo hiciste. ¿Y qué era? Sembrar amor. O sea que lo que hicieron, lo hicieron fue ¿por qué? Por vanidad. Por acumular riquezas. Hay que reflexionar con esto. Sobre la obsesión. Hay otra parte importante en el segundo libro de Samuel, capítulo 13:1, cuando dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. O sea, un hermano se enamora de una hermana, que era demasiadamente hermosa. Estaba obsesionado. No de pronto por el amor, sino por la parte sexual. Y estas cosas hay que estar realmente hablándolas, explicándoselas a la Grey. Usted mire cómo ataca el enemigo, cómo opera el espíritu inmundo en este nivel, en esta fase que se llama obsesión en diferentes áreas, en lo económico, en lo financiero, en la parte sexual. Y Génesis capítulo 34:3 también nos habla algo de la parte sexual. Dice, pero su alma, hablando ya de la primera fue de Absalón y de Amón, con la hermana, con Tamar. Pero en Génesis 34:3 sucede algo parecido, donde dice que el alma
de la persona se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. No es lo mismo estar enamorado que estar obsesionado. Ahora usted puede estar obsesionado, mire el ejemplo que nos da el Señor, con el dinero. Usted puede estar obsesionado con los lujos. Hay algo que se llama las apariencias. Por eso es que el Señor reprende a Samuel en el primer libro de Samuel, cuando va a escoger rey para Israel, y le dice: hombre, mira, tú mira lo que miras con tus ojos, pero yo miro más adentro, yo miro lo que está dentro del corazón de la persona. Entonces, lo que miraba Samuel, que era el profeta, era la apariencia. Pero el Señor le enseñó a no hablar, a no mirar la apariencia, sino mirar lo que está dentro. Y en este tiempo miramos muchas apariencias. Hermano, encontramos, no digamos mentira, esto hay que hablarlo. Encontramos mujeres hermosas. ¡Qué mujeres hermosas, pastor! Muy bonitas las muchachas, ¿verdad? Hermosísimas. En las redes sociales, en los gimnasios, una cosa impresionante, hermano mío. Eso es lo que apariencia, la apariencia, lo que aparenta. Pero vamos a mirar lo que está dentro del corazón. Al igual que en el caso de los varones. Unos muchachos pintosos. ¿Sí? Pintosos. En el caso para las niñas. Sí, todo lo que debe tener una estructura humana, que se le resalten los músculos y bueno, todo, una apariencia hermosa, dice la palabra del Señor. Porque dice que David tenía una apariencia hermosa, Saúl también tenía una apariencia muy hermosa, Saulo tenía una apariencia muy hermosa, y usted va a encontrar citas bíblicas donde dicen que habían varones, no solamente mujeres, ¿verdad?, sino varones que tenían una apariencia demasiado hermosa. Inclusive, habla también de que el Señor tenía una apariencia hermosa, pero que esa hermosura, fíjese, esa hermosura, el mismo Dios le puso algo a nuestro Señor Jesucristo para que no llamara la atención en la parte sexual en las mujeres. Fíjese lo tremendo que es. Era un hombre hermoso, Jesús de Nazaret. Tenía una hermosura tremenda. Pero dice que esa hermosura, Él colocó algo en Él, ¿sí?, para que la hermosura no se viera en la apariencia humana, en la parte humana, sino en la parte espiritual. Por eso es que usted mujer, en el caso de las hermanas, de las mujeres y los varones, podemos decir que el Señor es hermoso, pero lo estamos mirando hermoso. La hermosura es en la parte espiritual. Señor, tú eres hermoso, tú eres precioso. Y no nos cuesta, hermano. No deben pensar, bueno, los impíos y los pecadores y los que están en el mundo de pronto piensan otras cosas, porque así está el mundo. Pero entre nosotros no. Por eso es que es muy claro decirle, en el caso de nosotros, los varones, ¿verdad?, a un varón: hermano, te amo mucho. Porque esa palabra te amo no es usada comúnmente en el mundo. Allá es un te quiero. ¿Sí? Te estimo. Pero la palabra te amo es una palabra muy estrecha. Es que ni siquiera en la parte del mundo, ni siquiera entre familia, entre padres e hijos, muchos no se dicen te amo. Bueno, en el caso de los varones, no le dicen al papá, muy poco, diríamos, ¿verdad? Un porcentaje muy poco, le dirían a papá te amo. O el papá le diría a su hijo varón te amo. De pronto entre mujeres un poquito más abierta la cosa, entre mamá e hija o entre hermanas. ¿Sí? Es el amor filos. Pero entre varones extraños, usted abrazar a un
hermano en Cristo y decirle, te amo, mi hermano. Un pastor abrazar a su hijo espiritual, decirle, hijo, te amo. O viceversa. Fíjate que en Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Aleluya. Pero mire cómo finaliza Isaías 53:2. Mas sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. Para que le deseemos. Y ese deseo, como que dice el Señor, para que no lo deseen humanamente, sexualmente. Por eso es que dice más sin atractivo, hermoso. Pastor, pero ¿cómo puede ser una persona hermosa sin atractivo? Hay mujeres que son muy hermosas. Sí. Es más, fíjese que en la parte de acá de nosotros, en la parte de nuestra escuela, habla de que, bueno, las mujeres son hermosas y hay algunos varones también que tienen lo suyo. Pero lo que quiere el Señor allí es que sin atractivo. Ahí está la cosa. Bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Para qué, pastor? Porque sin atractivo. Para que usted no caiga en los lazos del diablo y se obsesione. Para que no se ligue el alma. Así como aquel muchacho que se ligó el alma. Él se apegó. Oh, fue el varón. Dice la palabra, pero su alma se apegó. Fue el de él, no el de ella. Como dicen por ahí popularmente, están enamorados ellos solitos. O ella solita. Y se convierte en obsesión. Y ahí aprovecha el enemigo, vea, para, inclusive, por una obsesión viene un suicidio. Viene la muerte. Por una obsesión viene la droga. Por una obsesión viene el alcohol. Ahora, ¿qué hace la opresión? ¿Qué hace la obsesión? Va una tercera parte de esta fase que se llama la compulsión. Compulsión. ¿Y qué es la compulsión, pastor? La compulsión es un impulso incontrolable de realizar un acto en contra de los deseos conscientes de la persona. Por ejemplo, pastor, celos. Porque es un impulso incontrolable. Celos impulsivos. Es diferente al celo del Señor. Es diferente a los celos del Señor. Esto hay que tenerlo muy claro. Así trabaja y operan los espíritus inmundos. Por opresión, por obsesión, por compulsión. Y diríamos que hay una última que se llama por posesión. Cuando una persona ya está poseída. Y esto hay que analizarlo muy, diríamos por ahí como con lupa. ¿Por qué, pastor? Porque todos los eventos y todas las personas que nos llegan diariamente a una iglesia, a un servicio, la mayoría, bueno, hay que tratar, porque son 4 niveles, pero no todos están poseídos. Entonces la gente llega enseguida a reprender demonios. No, hay que analizar. Tenemos que analizar la situación de la persona. Claro, si usted ve que la persona llega poseída, ya es el último nivel de un trabajo demoníaco. Por eso es cómo operan los espíritus inmundos. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son las fases? Y la última es la posesión. La última es la posesión. ¿Qué es posesión, pastor? Bueno, recuerden que cuando los gobernantes son elegidos, los países que son elegidos, ¿verdad? Los gobernantes, y ellos ya ganaron las elecciones, por decirlo de esa manera. Entonces llega la fecha donde ellos se van a posesionar. O sea, ellos se van a sentar
en el trono. Aleluya. Creo que usted me está entendiendo el mensaje. Una posesión es cuando un demonio, un espíritu, se sienta, o sea, está dentro del cuerpo de una persona. Y entonces allí controla todo. Juan, una silla de lo que le llaman los gamers ahora, ¿sí? Ahora venden las sillas esas especialmente para los gamers. Se sientan y tienen el control de todo. De todo. Unas sillas que vienen inclusive con controles ya virtuales. ¿Sí? Ahí se sienta en el trono y tiene el control de todo. Vamos a ver que los controlados son los que se sientan. Los controlados son los que están siendo realmente posesionados, controlados por cualquier cantidad de barbaridad. Y muchos le dicen tendencia. No, es que la tendencia a. Y la palabra nos habla a nosotros de posesiones. Fueron poseídos. Muchos espíritus inmundos hicieron posesión a muchas personas. Por eso esta palabra es clara. La palabra es clara cuando dice que Jesús de Nazaret recibe la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios. Y dice que estuvo andando o anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, obsesionados, compulsionados y poseídos por el diablo. Ahora sí lo podemos entender. Oprimidos. Toda clase de libertad. Por eso es que la misma palabra dice allí que cuando el Señor se acercaba y hacía una de estas manifestaciones de liberación, todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y muchos de los que eran atormentados de espíritus inmundos eran sanados. De toda clase, hermano. Al igual que los apóstoles, Pedro, Juan fueron uno de ellos. Porque en el libro de los Hechos capítulo 8 dice que muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos, fíjense, y cojos eran sanados. Ahora, no todo es espiritual y no todo es natural. A veces hay una mezcla de una u otra cosa. Eso hay que también entenderlo. No todas las cosas son espirituales. No todas las cosas que nos pasan son espirituales. Y no todas las cosas que nos pasan son naturales. Porque hay enfermedades en la Biblia. Hay enfermedades que se catalogaron como espirituales. Y hay enfermedades que son naturales, que vinieron por genética, por generación. Pero también eso hay que cortarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, cortamos toda maldición genética, toda maldición generacional. Y fíjese que era tanto el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Evangelio dice que los espíritus inmundos, estos espíritus inmundos que ellos trabajan por estas fases de opresión, obsesión, compulsión y posesión, ellos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, prácticamente lo querían también avergonzar, delatar. Pero la palabra dice que eso no podía suceder porque todavía no había llegado la hora, el tiempo. Hablábamos con los hermanos en la clase antepasada sobre el tiempo. Usted lo ha escuchado, el tiempo kairos y el tiempo cronológico. Entonces, el que rueda el tiempo, o el tiempo que avanza y no retrocede, es el tiempo cronológico, el de nosotros.
aquí en la tierra. Pero fíjate que el tiempo Kairos, el de Dios, no tiene hora, no tiene calendario. Es importante conocer todas estas cosas, de dónde venimos y para dónde vamos. Bendito y alabado es el nombre del Señor, glorioso Jesucristo.